el título para la prédica de hoy es Anden como es digno del llamado que han recibido de Dios. Muy propicio Dios, ¿no? Para enseñarnos y ponernos un ejemplo que vimos ahora allí en el WhatsApp. Y nos dice, miren, a veces nos parece como algo que le damos como chiste, como cosas, pero él nos dice, ojo, ustedes son hijos de Dios y deben andar como es digno del llamado que han recibido de Dios. Iniciemos entonces. El versículo 1 dice, por eso yo, ¿quién es? Pablo, prisionero en el Señor. Él estaba encarcelado, ¿recuerda? Y dice aquí en la carta, y ora por la iglesia, y ora por los efesios, y yo prisionero en el Señor. Y dice, ¿por qué en el Señor? Él no se veía preso allá por el Imperio Romano, por los romanos, sino en el Señor. Y él no disminuía la certeza, sabe que él estaba en Cristo. No importa su circunstancia, él estaba en Cristo. Y aquí hay algo importante. Las circunstancias nunca van a determinar tu posición. Pablo tenía claro que él estaba en Cristo, sin importar cómo estuviera. Pero la posición determina las circunstancias. O sea, las circunstancias no determinaron quién era Pablo, sino su posición determinó sus circunstancias. Él no le puso atención a eso porque él sabía quién era y que estaba en Cristo. Así, iglesia, nosotros estamos en Cristo. Y teniendo eso tan claro, Pablo nos dice que les exhorto, en otra versión dice, les ruego, y nosotros también les rogamos, y por lo menos también para mí, les rogamos a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, anden, caminen, vivan como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Es un llamado no por nosotros, no por los pastores, es un llamado que hizo Dios y que utilizó a Pablo para escribir y enseñarnos todo lo que nos enseñó de quiénes somos en Cristo y todo lo que Él hizo por nosotros. Y lo menos que podemos hacer es tener una actitud y un corazón tan dispuesto, agradecido. Cuando entendemos todo eso, debemos tomar ese llamado a ser hijos de Dios, somos hijos de Dios, y a corresponder de una manera con reverencia, con amor, con respeto, digna, como dice, a la altura de ese llamado de Dios, como hijos de Dios. Y vamos a ver acá unas características que están en el versículo 2 y 3. Solo vamos a ver esos tres versículos porque vamos a ir muy despacio revisando cada una de esas palabras para que el Señor nos hable hoy en especial, para entender cómo es andar y caminar en ese llamamiento. Dice, debemos caminar, andar como con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor. Oh, hoy es un ejemplo grande. Procurando con diligencia guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Qué bien. Tres versículos, pero estos dos últimos son claves para las características que como hijos de Dios debemos tener. Entonces, aquí mucha atención. Vamos a revisar cada una de esas palabras de una manera detallada. Entonces, dice allá, vivan con humildad. Está la palabra, enfrente está la palabra en griego y luego está el significado de esa palabra. Entonces, y ahí dice, para los creyentes, significa vivir en dependencia total del Señor. Esa palabra, o sea, es una actitud del corazón, no es una actitud de tu condición de estrato, de que es humilde porque no tiene recursos. No, la humildad no es de dinero, no es cuestión de dinero, es una cuestión de actitud del corazón. Y para nosotros es vivir en dependencia total del Señor. Es decir, sin confiar en uno mismo. O sea, uno no confía en uno mismo porque el corazón es traicionero, la mente es traicionera del hombre.
porque hay cosas que, que, que no son santas y que estamos en el proceso de cambiar y de transformar nuestra mente y nuestro corazón. En eso estamos. Y con humildad decimos, Señor, sí, yo dependo totalmente de ti y si, ayúdame a no dejarme ir por las pasiones, por los deseos de la carne, por lo que ven mis ojos, por lo que a veces escuchan. No, Señor, yo quiero estar dependiendo totalmente de ti. Eso es la manera que Él nos pide, que vivamos en humildad, vivir dependiendo totalmente de Él y no del sistema, no de la cultura, no de las personas, porque no son confiables, sino de Él. Él es sabio, Él es santo, Él es perfecto y Él sabe lo que nos conviene mejor a nosotros. Y si yo estoy de dependencia total, camino como a Él le agrada. También decía, anden en mansedumbre. Mansedumbre que es esa fortaleza apacible, o sea, manso es como el corderito con el león, que el pastor nos ha explicado mucho. Corderito de adelante y atrás el león y el corderito creyéndose que, uy, no, fuerte, pero es esa fortaleza apacible. Ejerce su poder con moderación y delicadeza, o sea, sabemos quiénes somos y el valor que tenemos y esa fortaleza que tenemos en Cristo, en Dios y ese poder que se ejerce con moderación y delicadeza, con sabiduría, ser manso, o sea, ser como el Señor Jesús. Ese ejemplo del Señor Jesús, él tenía estas características, porque vino a la tierra con un propósito especial y él fue un ejemplo de humildad, de mansedumbre. Él, siendo hijo de Dios, podía haber dicho, no, yo soy hijo de Dios y haber hecho valer, digámoslo de esa forma, ¿quién era él? No, él cumplió, él fue apacible, él fue moderado, delicado. Eso es lo que él espera de nosotros. Paciencia, otra palabra. Macrotomía, bueno, macrotomía, son difíciles de pronunciar. Pero esa palabra en griego, como les dije, es una palabra compuesta. Macros, largo. Timos, pasión, ira. Si unimos las dos, es ser largo, 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 largo para expresar el enojo. O sea, aunque me enoje y sienta como ahora de pronto nos enojamos, de decir, no, me voy a calmar, es tener una pasión prolongada que espera lo suficiente, dice aquí, antes de expresar el enojo, o sea, antes de que usted exprese, o sea, usted lo siente y se le manifiesta en su interior ese enojo, pero acá la paciencia es para expresarla, para hacerla ver. Y yo me calmo, cuento hasta 10. Hay varios tips, cuenta hasta 10, respira profundo, pasa saliva varias veces y cuenta hasta 10 y le dice, Señor, no, ayúdame a controlarme, porque aunque sea que tienes razón por el enojo que te hicieron sentir por la situación, debes ser paciente, porque cuando uno habla la ira, desde el enojo, pues no es a veces muy sabio ni acertado en decir las cosas. Eso Dios nos está diciendo, sé humilde, sé manso, paciente, paciente. ¿Para qué dice? Para soportar, soporte, o sea, soporte. ¿Qué es soportar? Sostener hacia arriba, o sea, sostener a alguien, ser un soporte, un apoyo, mantenerse en pie, firme para soportar. Significa, dice, concretar la fe que Dios forjó dentro de uno. Que, o sea, esa fe que está en mí, que es Cristo, me mantiene firme, en pie, porque fue puesta por Dios. El ser soporte ayuda a completar procesos para mí y para otros dentro de la iglesia, dentro de donde te encuentres. Soportar ayuda a completar procesos en los que Dios nos tiene, porque Dios nos tiene para pulirnos, para enseñarnos, para irnos perfeccionando cada día más hasta que Cristo vuelva.
Entonces tenemos que soportar a veces muchas actitudes, circunstancias con entereza, firmes, permanecer firmes incluso después de pasar por adversidades, porque tiene el plan de acción necesario para sobrellevarlo. Si estamos en él, él nos va a mostrar ese plan de acción. Dios nos va a mostrar ese plan para poder pasar esos procesos en los que él nos tiene. Soportar. Otra, los unos a los otros. Es otra característica. La primera es ser humilde, mansedumbre, dice, con paciencia para soportar los unos a los otros. Entre sí, o sea, apoyarnos mutuamente, recíprocamente. Estamos aquí para eso nos está enseñando. Somos iglesia para ser pacientes. Y tú eres hijo de Dios para que vivas de esa manera que Él desea. En amor, soportar los unos a los otros en amor, dice la otra característica. Los unos a los otros en amor. En el amor de nosotros, no. El amor de nosotros es imperfecto, es egoísta. No, en el amor de Dios, que es un amor incondicional, que se trata de preferir, la preferencia generalmente se refiere al amor divino, lo que Dios prefiere. Y acá, iglesia, Dios nos prefirió a nosotros. Él entregó a su Hijo único por amor a nosotros, por amor a ti, por a mí. No se nos olvide nunca. Y por eso debemos vivir una vida como le agrada a Él, digna de ese llamado a ser hijos de Dios, porque pertenecemos a su familia, porque fuimos comprados con precio de sangre. No desechemos ni menospreciemos ese regalo, que por gracia fuimos salvos. No andemos mirando las cosas que no nos convienen, las cosas de este mundo, dando preferencia a lo que no es, dando prioridad a lo que no te conviene, a las cosas que el mundo pone, al sistema, que para de pronto ya hoy lo ven como normal, y a lo bueno lo llaman malo. Ah, es que son antichéveres, es que no, es que son, ay, no tan fanáticos, ay, no, pues cualquier, no, eso no se trata. Es un amor, un respeto, una reverencia, una actitud de agradecimiento total y absoluta por lo que él hizo. No, a veces las personas no dimensionan ese amor tan grande de Dios para nosotros. Oh, Señor, ayúdanos a entender. Otra característica de ese llamado dice procurar con diligencia. ¿Qué es procurar? Es empeñarse, en proponerse, en hacer algo, dice, en hacer algo con diligencia. Me empeño en totalmente en hacer algo. ¿Cómo? En vivir una vida que a Dios le agrada. Es un empeño, es algo que yo deseo, que es mi prioridad. Concentrarse en, yo me concentro en vivir cada día agradando al Padre, agradando al Hijo y al Espíritu Santo, no entristeciendo al Espíritu Santo. Recuerdan que les decía ayer que Él se sienta cómodo en mí, como si estuviera en casa y no entristeciéndolo con lo que contaminámoslo con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que a veces también sale de nuestra boca. Empeñarnos en vivir de acuerdo como Él le agrada, en que en nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra alma siempre estén guiadas por el espíritu. Porque si nos dejamos guiar por el alma, que es la mente y las emociones, la voluntad, o por el cuerpo, caemos en muchas cosas, en tentaciones, caemos en ver cosas que no, en escuchar cosas que no, contaminan nuestra mente, nuestro cuerpo. A veces en caer en el día a día se nos vuelve costumbre hacer chanzas muy obscenas, ver cosas que no, y llega el momento en que nos parece como normales, porque ya se cauteriza el corazón, se enfría, se aleja. Entonces, procurar con diligencia, por favor, concentrarse en darle prioridad a vivir como a Dios les agrada y soportar y sí ayudar en el proceso. Hay muchos que vemos que están
de pronto mal, están mal, y no somos quien para juzgar, sí para ayudar, exhortar, sí, decir, ojo, te estás equivocando, te estás yendo por el camino que no es, ven acá, ojo, por favor, vuelve a Dios, ten un corazón humilde, deja ese orgullo, tienes la necesidad de volver a Dios, debes hacerlo, eso debemos hacer nosotros, estar diligentes allí cuidando, procurando con diligencia también estar en la unidad, esa unidad, unidos, esta unidad es producida por Dios, no es de nosotros, esa unidad no es creada por nosotros, es una unidad de Dios creada para nosotros, es una armonía divina. Es el resultado de compartir las semejanzas de la naturaleza del Señor. Somos sus hijos, en nosotros hay una nueva naturaleza, somos creados a imagen y semejanza de Él, no se nos olvide, porque eso fue creado por Él, no por nosotros. Entonces esa armonía divina está en cada uno de nosotros y es el resultado de que somos hijos de Dios en Cristo, que tenemos esa naturaleza del Señor. Entonces volvemos aquí a nuestros versículos para finalizar y terminar. Para andar como es digno del llamado que hemos recibido de Dios, debemos ser humildes, vivir en dependencia total del Señor, con mansedumbre, ejercer ese poder con moderación y delicadeza, ser delicados, entendiendo quiénes somos en Él, mansos con valor, como hijos de Dios, ejerciendo ese poder con moderación, con paciencia, largo, 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 largo para enojarnos, para expresar el enojo. Hoy que sea esa premisa, largo, largo, largo para enojarnos, para expresar el enojo. Y soportándose los unos a los otros, completar proceso, soporte, permanezca firme. Ayúdense entre sí con paciencia. Otra versión dice, soportándose con paciencia los unos a los otros, soportándose. O sea, permanezca firme, complete ese proceso en que Dios lo tiene, con paciencia, esperar lo suficiente antes de decir algo que lastime a otro o que ofenda a otro y que y también entristezca al Espíritu Santo. Los unos a los otros, entre nosotros, ayudarnos en amor, con el amor de Dios, amor incondicional, amor ágape, que prefiere al otro, como Dios nos prefirió a nosotros, iglesia. Por último, la otra característica, guardar la unidad del Espíritu, procurar con diligencia, ya vimos, concentrarnos y la prioridad de nosotros debe ser vivir en armonía, guardar en armonía, que es producida por Dios. Esa unidad del Espíritu. El Espíritu Santo es quien nos permite estar en unidad con Dios, en unidad con Jesús, en unidad como hermanos, en unidad como iglesia. Guardar esa unidad